Cambiamos de tema porque, bueno, les comentaba que realmente la peor pesadilla de un dueño de una propiedad en arriendo que tiene esa propiedad como inversión o está pasando por alguna emergencia es que el arrendatario no cumpla con los pagos mensuales. A eso se suma el no pago de los gastos comunes, una situación que además, por supuesto, se ha ido agravando con la crisis económica que estamos viviendo a raíz de la pandemia. ¿Qué hacer? La batalla por el cobro de arriendos o la recuperación de las viviendas es el tema que abordamos hoy con el abogado y gerente de intermediación de Montalva y Quintos, Matías Montalva, amigo de la casa. Bienvenido, Matías, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú, Rita? Muy bien, hace tiempo que no te veía y no te escuchaba. ¿Cómo has estado? Un rato. Muy bien, gracias a Dios, bien. Ahí, feliz de ya no estar tan encerrado como estuvimos un tiempo. Sí, cuidemos eso. Hoy, Matías, partamos por la pregunta que viene de cajón. ¿Qué ley ampara a los arrendadores de viviendas, propiedades? Mira, hay tres leyes, así como la principal es la ley de perdón, es el Código Civil. Eso es como lo principal, el Código Civil sobre arrendamiento establece ciertas normas básicas, que es para todo tipo de arriendos. Pero después hay una ley que establece, que es la ley 18.101, que es la ley sobre arrendamiento de predios urbanos. Y esa sí es específicamente para inmuebles. Y por último, indirectamente, está la ley de copropiedad inmobiliaria, que esa ley es para todos aquellos que viven en copropiedad, en el fondo un edificio, o da lo mismo, puede ser no vertical, como le llamamos los inmobiliarios, sino que también pueden ser comunidades horizontales, que también es un apoyo muy grande a ti como propietario y arriendas. La administración tiene ciertas facultades para poder ayudarte en el cobro de los gastos comunes, que termina siendo una herramienta como de presión para el pago del arriendo también, porque tiene ahí ciertas facultades el administrador, como el corte de la luz, por ejemplo. Esas son las tres leyes que regulan el arrendamiento de inmuebles. Dicho eso, igual se produce el problema e igual la crisis por pago de arriendo es una crisis importante. Por lo tanto, ¿esas leyes que existen son suficientes o la verdad es que dejan a los arrendadores un poco a la deriva? Porque al menos yo conozco varios casos de que es imposible sacar a los arrendatarios que están ahí sin pagar, o no solo, a veces se logra hacer un trato de sacar a esos arrendatarios, pero el hoyo que queda por el no pago de los gastos comunes es una merma muy, muy importante. Y por otro lado también significa muchas veces contratar por parte del dueño de la propiedad un abogado, y eso también es un costo importante. Son varios temas. Mira, al final los países que tienen mayor resguardo a los propietarios y al fondo de las instituciones jurídicas son los países con mayor democracia y donde más se respeta el derecho a propiedad. En la medida que tú no vas respetando el derecho a propiedad, vas dejando y pasa a tener mucho más importancia el que te arrienda. Básicamente él es el que se le protege más. Entonces, yendo un poco a lo que decís tú, para el dueño de una propiedad, que puede ser desde una pensionada, una abuelita que tiene un departamento chico y que vive de eso, que cuando tú lo pones así, siempre se equilibran un poco las cosas, a mi parecer, porque aparece siempre como que el arrendador es el malo de la película que quiere sacar al que no paga, pero también hay mucha gente que vive de su renta, y cuando no te paga, y ahí es donde se le da facultad, en el caso de la ley de copropiedad, por ejemplo, al administrador, para que él pueda cortar la luz cumpliendo ciertos requisitos, como por ejemplo el que al menos hayan pasado 3 meses de deuda. Tú no puedes cortar la luz si es que no ha tenido menos de 3 meses de deuda de gastos comunes. Y el tema de los gastos comunes no es menor, porque están como pegados al inmueble. Da lo mismo que tú como propietario, si no te paga el arrendatario, lo tienes que pagar. Entonces, el que te corten la luz obliga a una cierta presión. Y normalmente el que no te paga los gastos comunes tampoco te paga el arriendo. Y se te va formando un bolo muy importante. La justicia, desgraciadamente, a todos nos gustaría que fuera mucho más rápida, requiere procesos, pruebas, requiere una cantidad de trámites no menores, como decís tú, el abogado,
hoy en día contratar a un abogado para presentar una demanda no es barato. Entonces lo primero es tratar, si ya vaya a contratar a un abogado, preocúpate de que se vaya el arrendatario, más que de recuperar la plata. Al final, lo único que te va a importar es que tú podáis tener tu propiedad. Qué difícil, más o menos, qué difícil, además la pérdida no solamente, bueno, de plata, sino que de tiempo, de energía, el quiebre de la confianza. Ahora, una pregunta de ignorante, ¿a qué tipo de abogado, con qué especialidad se llama si es que uno está metido en un problema como este? Mira, un juicio de arriendo lo podría ver, normalmente son abogados que se meten en temas comerciales, de sociedades, con poderes, temas más comerciales, pero no requiere un conocimiento muy sofisticado. O sea, yo creo que un juicio de arriendo lo podría ver prácticamente cualquier abogado. De hecho, la gente que no tiene medio económico, cualquiera puede pero que o en un minuto de su vida no los tiene, puede ir a la Corporación de Asistencia Judicial, que es este servicio obligatorio que estamos obligados todos los abogados, es un servicio gratuito, donde cualquier abogado para recibirse tiene que hacer su práctica de al menos 6 meses en la corporación y están divididos por comuna. Ese puede ser una ayuda para aquellos que no tienen medio económico y podéis participar de este beneficio o servicio que te otorga la comunidad. Básicamente, esa es una forma. Hay muchas otras formas de poder que son de precaución, como tú evalúas al arrendatario. Eso te va a tocar en cualquier país del mundo. Yo me tocó vivir en España y trabajar en una empresa de corretaje allá. Y allá los requisitos son exactamente los mismos, en Estados Unidos son los mismos. Tú tiendes a evaluar a la persona, ver sus rentas, depende si son personas jurídicas o sociedades o son personas naturales. Existen registros de arrendatario como existen en Chile, existe el sistema como de DICOM. Hay muchas fórmulas de poder prevenir. Nunca vas a tener la bolita de cristal, un buen arrendatario perfectamente se puede transformar en mal arrendatario. Pero hay precauciones. Matías, estamos conversando con el abogado y gerente de intermediación de Montalva y Quindos, Matías Montalva. Acabas de tocar un tema clave. Bueno, dijiste que en los países donde hay democracia funciona mejor esta transacción comercial que es de arrendatario y arrendador, pero también mencionaste el tema de los resguardos, porque han aparecido varias varias.com o varias aplicaciones a través de las cuales se puede hacer digamos, proceso de arriendo y se piden pocos requisitos, respecto de lo que tradicionalmente se pedían. ¿Crees que ese sistema deja de alguna manera a la deriva, protege menos a ambas partes, digamos, arrendador y arrendatario? Mira, de todas maneras, pero por una parte, cuando yo te hablo que el Código Civil, que está basado, el Código Civil chileno, si bien lo hizo Andrés Bello, está basado desde el derecho romano, o sea, historia para atrás, y por eso el derecho romano y en el mundo, mucho más en los países anglosajones, está basado en la confianza. Claro. En la confianza. Y es bueno que así sea. De hecho, nuestro Código Civil no establece ni siquiera el requisito de firmar un contrato para cualquier tipo de arrendamiento. Entonces, la primera cosa que tú debieras tener presente es que tú tienes que firmar un contrato, porque te sirve de medio de prueba. No es que tenga que ser por escritura pública, pero sí al menos firmar un contrato privado donde ambas partes estén de acuerdo con las cosas básicas, el canon de arriendo, qué propiedad es. Eso le va a servir a ambas partes como prueba, porque así como hay arrendatarios patúos, también existen algunos propietarios que también abusan en ciertas cosas, o te entregan la propiedad en mal estado, o realmente no, con ciertos vicios ocultos que se llaman en derecho. Entonces, lo primero es un contrato, firmar un contrato, eso es como lo básico. Y ya como propietario, después evaluar quién es el arrendatario que tú tienes, conocerlo, es la primera, porque de repente tienes gente que financieramente cumple con todas y te tocan arrendatarios que son complejos, agresivos. Nos ha tocado tener que sacar gente en el juzgado de policía local, que es el que ve todos los temas de comunidad, muy agresivas, que hacen ruido. Claro. Mira, el tema de la fiesta, todo el mundo puede hacer una fiesta, pero que amenazan casi hasta con pistola. Entonces, de verdad, conocer al arrendatario es muy importante. Son cosas como de perogrullo, así como muy
muy básicas. Después Claro, ya viene son el tema cosas básicas, perdón, son cosas básicas, pero son cosas que te pueden asegurar una tranquilidad y pueden asegurar, y además que hay un tema relevante. El arrendador no solamente puede tener un problema con sus ingresos, sino que también tener un problema con toda la comunidad si se trata, por ejemplo, de un departamento, porque a quienes finalmente van a llamar es al propietario. Matías Montalva, ¿existen cifras aproximadas sobre la cantidad de juicios que hay al respecto en Chile? Mira, he estado viendo algunas cifras, dicen que hay más de 15.000 juicios al año de arriendo y eso es distinto a las denuncias, porque las denuncias son más de 60.000, pero 15.000 juicios no deja de ser, de los cuales al final terminan en buen término, es 1 de cada 4. Entonces no es menor, y un juicio al menos, te vas a demorar 8 meses en sacar a una persona y llegar a... Más encima hoy en día vienen nuevas modificaciones a la ley de copropiedad, que como te digo es la de copropiedad en los condominios, donde hoy en día cada día la ciudad de Santiago y las ciudades son más densas, hay más edificios, está debilitando un poco la posibilidad del poder de la comunidad, del poder. Se le va a obligar a negociar antes de que tú puedas, después de los 3 meses que no te pagan, cortar la luz. Obviamente el agua no se puede cortar, se entiende que es un bien básico, esencial, pero la luz, que es una herramienta para mantener los inmuebles, para que el gallo que entra al edificio tenga seguridad, tenga un bonito departamento, desde el arrendatario hasta el propietario que está viviendo. Esos mecanismos hoy en día se han ido debilitando. Matías. Bueno, ustedes cosa ver, dime. Sí, perdona, nos quedan como 2 minutos y quiero que ordenemos, como ya mencionaste, algunos de los aspectos que hay que tener en cuenta para elegir el arrendatario y así entregarle un inmueble, pero me gustaría que fueras como así como tips para quienes nos escuchan, ¿qué tomar en cuenta para aquellas personas que están pensando en arrendar un departamento? O sea, me refiero a arrendar a otra persona, digamos, un departamento, una casa, una bodega, un estacionamiento, o sea, una propiedad. Sí, mira, lo primero, el contrato. O sea, que una relación tiene que ser con un contrato, ya sea privado o por escritura pública. Por escritura pública, mejor aún, te da ciertas garantías de reconocimiento de deuda. Segundo, que tú puedes evaluarlo financieramente. Si es una persona natural, pedirle las liquidaciones de sueldo, por ejemplo. O sea, eso de todas maneras, pedirle la liquidación de sueldo, vaya a saber, una persona que gana, cuyos ingresos son menos de, que no me enredé, mira. Al menos el arriendo tiene que pesar 1/3, el arriendo sobre tus ingresos. Cuando el arriendo pesa más de 1/3, esa persona está destinada a no pagarte. Para que tengáis una idea, así como la cuenta. Está estudiado. Está estudiado absolutamente. Tú destinas arriendo 1/3 de tu ingreso, después a comida 1/3, y el otro tercio supuestamente es el día a día, todo. Si la persona está gastando en arriendo cerca de la mitad, hay una alta probabilidad que deje pagarte. Entonces, y lo mismo en los temas comerciales, muchas veces les pide hasta menos, o sea, tiene que tener casi 4 veces la renta de arrendamiento, casi 4 veces. Entonces vamos con contrato, evaluación financiera, que al menos los ingresos sean más de 2/3, que trate siempre de que firme la autorización para que tú lo puedas publicar en el boletín comercial, en DICOM. Al final es la sanción social. Un gallo que no te paga los arriendos, tú tienes que tener la herramienta de decirle, ¿sabes qué más? Yo no tengo la plata para meterte un juicio, pero vaya a aparecer en DICOM. Con eso esa persona va a tener restricciones en crédito, va a estar manchada un poco. Y eso es una sanción social, que todos sepan que esa persona no paga. Y para llegar a eso, tienes básicamente haber pasado 3 meses, 4 meses, no haber podido llegar a un acuerdo en pago. Matías, finalmente, eso más o menos. ¿Qué está pasando con la figura del aval? Porque también hay algunos .com que no están pidiendo aval. Y cuéntame, ¿qué significa el aval hoy frente a esa posibilidad de prescindir? ¿Y cuál es la responsabilidad del aval finalmente si es que se ha producido toda la conversación con la persona que no paga, la comunidad entera está, digamos, aproblemada? ¿El aval qué rol toma? Mira, primero, el aval
nosotros siempre, la gente confunde lo que es el codeudor solidario con el aval, como una misma cosa. Entonces, lo primero que yo diría, Casas pide siempre un codeudor solidario. Es un tecnicismo jurídico, pero el codeudor solidario es el que te hace que responda, es una segunda persona que responde de la misma forma que el arrendatario. O sea, tú puedes dirigirte o al codeudor o al arrendatario. Es como que tú tuvieras dos arrendatarios. Entonces, eso es lo primero. Cuando una persona que tú evaluaste financieramente no tiene buenos antecedentes, o sea, o si una sociedad tuvo una quiebra o tuvo bueno, tú puedes decir, ¿sabes qué más? Hoy en día sus números en el pasado no fueron buenos, pero ahora son mejores, vamos a pedirle un codeudor. Y esa persona responde de la misma forma, exactamente igual que si fuera el arrendatario. Y eso es re bueno, porque en el fondo estás teniendo dos arrendatarios. Si uno no te paga, te dirige inmediatamente. En cambio, en el aval, tú tienes que esperar que no te pague el arrendatario y solo ahí puedes dirigirte. Si no, puedes cometer un delito. Si tú te diriges contra el aval, si es que no te has dirigido primero contra el arrendatario. Nos quedó clarísimo. Matías Montalva, abogado y del equipo también de intermediación de Montalva y Quindos. Gracias, Matías. Deberíamos haber puesto como una cortina como de terror. Porque qué terrible el escenario para ambas partes. Obviamente que si alguien no puede pagar me imagino yo que hay un porcentaje importante de personas que pasan por una crisis económica y no lo pueden hacer, pero también tremendo para esas personas que dependen económicamente de esa plata mensual. Muchísimas gracias, Matías Montalva. Nos volvemos a encontrar en una próxima oportunidad.